sobre la negociación de los gasoductos. Este es un tema muy importante para el país, pero es importante también saber qué es lo que ocurrió en esta negociación, porque cuando se inició la negociación, fue la CFE muy criticada por diversos actores empresariales y sacaron desplegados y ataques, ¿no?, a la voluntad de negociar. Los contratos que tenían esos gasoductos eran, y lo dijo el presidente en numerosas ocasiones en la mañanera, eran contratos leoninos, o sea, contratos totalmente desventajosos para la CFE. ¿Por qué eran desventajosos? Bueno, primero porque estaban atorados por ahí, por consultas, 7 gasoductos que venían de Texas, ¿verdad? Estaban detenidos por diversos problemas. Y de acuerdo con los contratos, la CFE tenía que pagar cuando hubiera un problema de causa de fuerza mayor, ¿no? Y pese a que los transportistas, los que recibieron las concesiones o los contratos, los transportistas eran los responsables de fijar la ruta, pues se encontraban constantemente problemas, tenían que comprar la tierra, tenían que pedir permisos y obtener los permisos necesarios para ir construyendo los gasoductos, y resulta que cada vez que tenían algún problema le decían a la CFE que le pagara una causa de fuerza mayor, y la CFE la verdad sin ningún cuidado pagaba, y estábamos pagando a los gasoductos detenidos una cantidad importante que llegó casi a $1,000 millones. Por otro lado, el tema de los gasoductos debe de ser muy preciso explicarlo. Los gasoductos tenían, es decir, los contratos de los gasoductos tenían como obligación de la CFE de pago de tarifa, se pagaba una tarifa, ¿verdad? Pero esa tarifa no era una tarifa convencional, no era una tarifa de transporte del gas, ¿no? Si tú vas a traer gas de X lugar, el propietario es un privado y te debe cobrar el transporte, lo que cuesta llevarte el gas, pero la tarifa establecida era pagar el gasoducto. Es decir, lo que presentaron como tarifa de pago en 25 años es el pago de gasoducto. Entonces la CFE pagaba el gasoducto y los privados se quedaban con el gasoducto. No era la mejor forma de establecer una relación comercial. Y ese fue, independientemente de otras situaciones que sería muy largo comentar, el tema principal de la negociación fueron las tarifas. Si la CFE estableció que no iba a pagar el ducto para que se quedara con él, no. La negociación fue, la tarifa debe de ser lo que cuesta el transporte del gas de Texas a México, ¿verdad? Y esa fue la negociación. Tenía que modificarse los contratos para que dejara de ser una tarifa, o sea, un pago del ducto, y convertirse en una tarifa de transporte. ¿Cómo se discutió este tema? ¿Cuánto cobran en Estados Unidos el transporte de gas? Porque eran empresas vinculadas con Estados Unidos que tienen ductos en Estados Unidos. ¿Cuánto se cobra en Estados Unidos por el transporte de gas? ¿Cuánto se cobra en Canadá, que otra empresa era canadiense, por el transporte del gas? Y ese fue el planteamiento. Nosotros hicimos una oferta a cada una de las 7 empresas, decirles, nosotros no vamos a pagar el tubo si se van a quedar ustedes con él. Pero les hacemos la propuesta en la negociación que se planteó. La propuesta es que paguen la tarifa de mercado, o sea, la tarifa que se tiene en Estados Unidos y Canadá, porque eran empresas de origen norteamericano y empresas canadienses. Es decir, vamos a ser justos
nosotros vamos a pagar la tarifa del transporte, no el ducto. Esta fue la negociación. Y se logró, hubo discusiones durante meses. Hubo otro paso importante que considero yo. En tanto hacíamos el análisis de los contratos, una cosa así, muy parecidos los 7, ¿verdad? Algunas empresas, no quiero mencionar su nombre porque ya somos amigos y socios, algunas empresas nos demandaron porque llegaron a decir, págame esta causa de fuerza mayor. Hicimos un análisis, no hay tal causa de fuerza mayor, es tu responsabilidad, entonces nos demandaron en arbitraje. Luego otra empresa que ya estaba por llegar, también no quito su nombre porque estamos ya en buenos términos, nos mandó una medida cautelar para que, como iban a llegar tarde, los contratos establecían que tenían que llegar X fecha y no iban a llegar a tiempo, y tenían una carta de crédito por $250 millones, nos metieron una medida cautelar para que no pudiéramos tomar esos $250 millones cuando iban a llegar. Es decir, se pusieron un poco traviesos mientras preparamos e iniciamos la negociación y tomamos la decisión de demandarlos a todos. ¿Cómo sientas tú a estas empresas enormes a discutir para modificar el contrato y bajar la tarifa? Una tarifa que nos costaba $21 mil millones, 21 mil millones de dólares, y que distribuido en esos 25 años nos dejaba en una situación financiera terrible, porque nosotros tenemos siempre tenemos un balance en las finanzas de la CFE, tenemos un balance difícil. Si ahí le metes el pago de los ductos de estos amigos, bueno, pues nos colocaban en una situación verdaderamente grave. Entonces, ¿cómo evitar que estos traviesos que ya estaban por ahí moviéndose se sentaran y no aceptaran la negociación? Los demandamos a todos conforme al contrato. Los contratos establecen que cualquier diferencia que hubiera entre las partes se podía acudir al arbitraje internacional, así estaba. Y entonces, como había una diferencia, pues mejor los demandamos antes de sentarnos, le demandamos por los 7 gasoductos. Yo creo que eso sirvió mucho. Claro, nos lanzaron una campaña, no sé si sea esta o la anterior, nos lanzaron una campaña difamando a quienes tomaron esas decisiones de demandar a estas empresas que tenían contratos leoninos, demandarlos en un arbitraje, porque ir a un arbitraje, ¿verdad?, significaba 3, 4 años de espera para empezar a funcionar. Entonces se nos señaló que estábamos realmente acabando con el crédito del país. Los contratos no se tocan, son sacrosantos. ¿Cómo se está llegando a estos niveles? Ya ellos habían hecho otro tanto. Bueno, nos sentamos, estuvimos varios meses y se resolvió el asunto. Evitamos estar 4 años en arbitraje, que iba a ser muy dañino para los negocios, y a través de determinados acuerdos con cada uno de los 7 establecimos cambiamos la naturaleza de la tarifa y tenemos una tarifa de transporte. No lo que hubiéramos querido en toda negociación, pues hay que llegar a algún acuerdo, ¿no? Nosotros pensamos bajar de $21 mil millones, que era el compromiso, a 9 mil. Nada más bajamos 4.700, 4.800 millones de dólares. Que pues no es nada, un poco como los dos aeropuertos de lo que se canceló. Ese fue el resultado de la negociación, una tarifa que bajó en 4.700 millones de dólares. Bueno, hoy tenemos socios. Cada uno de esos gasoductos nos van a traer gas, con un problema que también les platico. Fíjense que el sistema de gasoductos que se planteó
para licitarse, se decía que era para llevar el gas barato de Texas a 14 plantas de la CFE, para traernos el gas más barato y que tiene una importancia enorme en el costo de la generación. Nada más que las 14 plantas no se construyeron, ¿no? Entonces resulta que los gasoductos iban a ningún lado, a donde ellos querían, pero no iban a las plantas porque no se construyeron. Bueno, es una burla que afortunadamente ya se quitó, porque vamos a tener gas. Vamos a tener gas en este logro, sí es un logro no haber llevado a un arbitraje. El logro es que vamos a tener gas en todas nuestras plantas, en todas nuestras plantas. Las que tenemos ahora y las que se van a construir, estas que se criticaban hace un momento porque sí tenemos que generar electricidad. Es un poco complicado el asunto porque tiempo. Ya. A ver, termino el tema de los gasos. Al fin vamos a seguir platicando todo lo que quieran. El problema de llevar a las plantas de la CFE el gas es complicado porque no van a nuestras plantas. Entonces tenemos que hacer maromas para pasar el gas de aquí a allá, tenemos que usar el sistema de gas que existe, tenemos que hacer grandes esfuerzos, pero la verdad es que tenemos gas y vamos a tener gas para vender además. Ya nos querían hacer cuando empezaron a cambiar a la CFE, decían, ya, ¿para qué genera electricidad? Hombre, si ahí está todos los inversionistas. La CFE debe ser gasolinero, debe vender gas. Pues sí, vamos a vender gas. Y tenemos una proporción de gas importante que nos va a servir para financiar nuestras plantas y tener los recursos, porque aquí se dice que nosotros no tenemos los recursos para generar la electricidad que se necesita y que por tanto necesitamos tener la inversión creciente de los privados y nosotros dejar que irnos muriendo, pero sí tenemos recursos y ahora tenemos más gas para lograr tarifas más bajas y gas para vender. Así es que nos fue muy bien. En esa política neoliberal, ¿verdad?, se estableció que la CFE no podía ser dueña de los ductos, tenían que ser privados. Así era entonces, ¿verdad? Una empresa como CFE, que es la primera consumidora de gas en el país, pues puede pagar perfectamente bien el ducto, ¿verdad? Lo podía pagar, pero la instrucción de la CRE fue que tenían que ser ductos privados. Bueno, ¿conviene tener esos ductos? Sí. ¿Nos van a traer gas? Sí. Vamos haciendo maromas porque no van a nuestras plantas, decía yo, sino van a donde se les dio la gana. Bueno, pues vamos a hacer para que ese gas nos llegue a las plantas. Y ya tenemos perfectamente diseñado el modelo que vamos a seguir para que el gas le llegue a nuestras plantas, las que están ahora y las que se van a construir. Entonces vamos a tener en ese sentido un cambio radical, un cambio de importancia, una transformación, porque lo decía aquí el exdirector Ochoa, que el problema o el tema de la electricidad es el combustible. El combustible es el 60-70% del precio de la electricidad, y si nos quedamos con un gas a buen precio, vamos a poder bajar la tarifa, hacer más barata la generación. Y ahí es donde le decía que en esta situación sí podemos exigir que nos paguen la tarifa a los privados, ¿verdad?, que no tenemos por qué subsidiarlos, que nos paguen la tarifa de la transmisión y no subir porque equilibraremos con las tarifas que vamos a tener con el gas. Ese es el proyecto que tenemos. Creo que ha sido una buena negociación. ¿Cuál es el beneficio? Dice Benjamín. ¿Cuál es el beneficio para la gente? Que a final de cuentas aquí lo dijo, lo que importa de todo el sistema, pues es la gente, ¿no? También la nación, les decía yo, también la soberanía nacional, ¿verdad? Porque si no tenemos soberanía energética, pues dependemos de intereses extranjeros ajenos, que ha sido la lucha de México en toda su historia.